Yo no creo de ninguna manera en la teoría de los 180 grados y que un hombre de 21 años de repente se volvió loco y fue a matar a un candidato, ¿no? No hay realmente mayor, no hay prioridad, no es una prioridad para el gobierno y no es de extrañar, ya que, como te comentaba, la investigación duró más de 7 años, se gastaron millones de pesos, se contrataron millones de personas, hay una investigación de 194,000 hojas en la Fiscalía General de la República, donde se mandaron a llamar a más de 300 testigos. Entonces imagínate lo que representaría reabrir un caso como este. Todos los detalles que conocemos del caso fue levantada por 10 agentes de la Policía Federal y que bueno, cuando te das cuenta de las ampliaciones de declaración, también te das cuenta que ninguno de los 10 estuvo en el lugar de los hechos y todos dijeron que el jefe les dijo que dijera. Ni siquiera la evidencia, digamos, archivístico-documental se preserva, están en cascas apiladas en un juzgado. Ya, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la recopilación de las evidencias del 23 de marzo del 94, pues está totalmente destruida, acabada por el tiempo, Jesús. Vemos las balas que se le extrajeron del cuerpo a Colosio, salidas entre las cajas, yo las encontré, las balas, los negativos de toda la evidencia documental, ya no se ve, echada a perder, nunca hubo un proceso de preservación. Me parece pues más terrible, ¿no? Como lo que tiene que ver, por ejemplo, con la familia de Mario Aburto, que actualmente vive exiliada en Estados Unidos, la gente que testificó en ese entonces y fue víctima de torturas, violencia sexual, por ejemplo, familiares, mujeres directas de Mario Aburto que fueron abusadas en la entonces Procuraduría General de la República sexualmente. Y el caso de Mario, por ejemplo, pues ha sido trasladado en 3 ocasiones de penales, en 27 años nunca ha visto a su papá, ni a sus hermanas, ni a nadie. Actualmente Mario Aburto se está quedando ciego, ya no ve casi, víctima pues de, bueno, más bien pues producto de la reclusión. Bien, nos encontramos aquí en este nuevo capítulo de Revelaciones con el tema de Luis Donaldo Colosio. Se cumple un año más del asesinato de quien fuera el candidato presidencial del partido en el poder del PRI en aquella aciaga tarde en Lomas Taurinas. ¿Y quién mejor que una periodista que ha estado muy cerca de este caso, que ha investigado a fondo para platicar aquí en Revelaciones? Laura Sánchez, a quien saludo, por supuesto, con muchísimo gusto. Laura, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos aquí en La Octava Digital. Un gusto, Jesús, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Oye, se ha cumplido un año más del asesinato de Luis Donaldo Colosio y uno se pregunta, ¿en dónde está la verdad del caso Colosio? Uy, qué difícil pregunta. Pues, mira, creo que justamente es un aniversario más, sin embargo, un aniversario con bastante coyuntura, como el 25 aniversario que fue hace algún tiempo, por, bueno, varios factores, ¿no? Uno de ellos, por supuesto, es el pronunciamiento por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre esta invitación a reabrir uno de los pasajes, en este caso el caso de Mario Aburto Martínez, el asesino confeso del candidato Luis Donaldo Colosio, por una parte. Por otra parte, vemos las campañas electorales, la elección intermedia, que es muy importante para el país y donde justamente un personaje importante dentro de este marco de la política nacional pues es el hijo de Luis Donaldo Colosio, quien se está candidateando. Entonces vemos que hay bastante coyuntura esta vez, sin embargo creo que hay algo que se sigue pasando uno tras otro sexenio, y es lo que no cambia, y es que bueno, finalmente siguen y continúan las sospechas en este caso sobre quién fraguó el asesinato del candidato sonorense, por una parte. Por otra, pues vemos que se repite la misma tendencia que en las administraciones pasadas, en la de Vicente Fox, en la de Calderón y en la de Peña Nieto, y es que el gobierno una vez más vuelve a reservar y a clasificar como secreto parte de las indagatorias del expediente Colosio. Entonces vemos que pues la cuestión no cambia mucho. Yo no entiendo por qué este magnicidio pues sigue dando de qué hablar. Falta poco para que se cumplan 30 años de este episodio en la historia del país. Sin embargo, pues esperaba que cambiaran las cosas, sobre todo desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador, una de las primeras cosas que hizo cuando entró a
pues se convirtió en presidente del país, fue declarar el 23 de marzo de hace 2 años que este crimen se había fraguado desde las altas esferas del poder. Entonces se pensaba que iban a pasar cosas, sin embargo, pues vemos que hay una nueva clasificación de 5 años por parte de la Secretaría de Gobernación para dar a conocer cualquier información de este caso. ¿Tú ves desinterés por parte de las autoridades federales o simplemente es tirar la ropa sucia para otro lado, meter la basura debajo de la alfombra? Porque como dices, ya pasó el sexenio de Zedillo, que era su coordinador de campaña, que supuestamente era su amigo, que prometió llegar al fondo de ese asesinato. Pasó la alternancia con Vicente Fox, con Felipe Calderón, bueno, Enrique Peña Nieto, que lo sabemos todos, fue un verdadero circo, y ahora con Andrés Manuel López Obrador. ¿Sientes que hay este desinterés esperando que este caso lo cubra precisamente el tiempo, o es porque a final de cuentas no les interesa pronunciarse o investigar a fondo un magnicidio? Realmente es un caso que ha funcionado políticamente para distintos sexenios. Creo que no ha existido ninguna clase de voluntad para resolver o esclarecer el asesinato, y pues bueno, también vemos que hay prioridades en el país, por otra parte, ¿no? Aunque por ejemplo la Comisión Nacional de Derechos Humanos en esta administración invita a que se reabra, pues vemos que es un caso que ha resultado bastante cara, una investigación muy cara para los mexicanos, se ha gastado mucho dinero. Y pues bueno, finalmente nada ha cambiado, siempre se ha dicho que, o han sostenido la versión del asesino único, en el caso de Mario Aburto Martínez, quien se encuentra encarcelado en el penal de Guanajuato en este momento. Pero imagínate, Jesús, no pueden con los casos de sus administraciones, los presidentes van a crear una comisión de la verdad para esclarecer un crimen que se cometió hace casi 3 décadas, ¿no? Por una parte. Por otra parte, pues sí, en efecto, vemos que después del 2000, cuando se cierra la investigación del caso, pues no hay realmente no hay prioridad, o sea, no es una prioridad para el gobierno, y no es de extrañar, ya que, como te comentaba, la investigación duró más de 7 años, se gastaron millones de pesos, se contrataron millones de personas, hay una investigación de 194,000 hojas en la Fiscalía General de la República, donde se mandaron a llamar a más de 300 testigos. Entonces imagínate lo que representaría reabrir un caso como este, después de que fue muy fácil sentenciar a un hombre en 8 meses, un juicio express, ¿no? Que fue lo que duró el caso de Mario Aburto, 8 meses para determinar que hubo un asesino único, quien, pues imagínate, disparó primero, después el candidato con muerte cerebral, una vuelta en 180 grados, que es esta historia que siempre hemos escuchado, para que la misma persona le diera un segundo tiro en el abdomen. Entonces, creo que más que falta de voluntad, Jesús, pues es algo que lo ven, yo me imagino, tan viejo que solamente lo reviven cuando les conviene, ¿no? Hemos visto que Fox habló de ello, hemos visto que actualmente Andrés Manuel habló de ellos, gobiernos de transición en la democracia del país. Sin embargo, pues solamente se ha utilizado para desacreditar adversarios políticos, para condenar investigaciones, como coyuntura política. Entonces, pues creo que no, inclusive en estos momentos, ¿no? Yo es lo que platicaba, yo tuve acceso a la caja de pruebas que se encuentra en el Juzgado Primero de Procesos Penales en el estado de Toluca, y pues bueno, vemos que ni siquiera la evidencia, digamos, archivístico-documental se preserva, están en cascas apiladas en un juzgado. Ya, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la recopilación de las evidencias del 23 de marzo del 94, pues está totalmente destruida, acabada por el tiempo, Jesús. Vemos las balas que se le extrajeron del cuerpo a Colosio, salidas entre las cajas, yo las encontré, las balas, los negativos de toda la evidencia documental ya no se ve, echada a perder, nunca hubo un proceso de preservación. Entonces imagínate, si el 23 de marzo del 94 y los años posteriores fue imposible conformar una investigación que resultara creíble para los mexicanos, ¿qué pasaría ahora o qué hubiera pasado en los gobiernos anteriores de abrirse el caso? Entonces, ese es el escenario real, no hay condiciones, al menos documental o archivísticamente. Tampoco creo que con la cuestión de los testigos, ¿no? Imagínate volver a llamar a declarar a 300 testigos,
que en su momento ni siquiera eran localizables con toda la voluntad política y todo el recurso económico, en estos momentos ya casi 3 décadas después. Oye, cuando me dices, Laura, nos dices a todos los de Revelaciones, 7 años de investigaciones, y no se llegó absolutamente a nada, o se conformó simplemente la historia del asesino solitario, el famoso caballero Águila, en un momento dado. Parece el clásico atole con el dedo, ¿no? Que nada, estoy para darnos atole con el dedo a los mexicanos. Claro, las versiones históricas, ¿no? Recordando un poquito de esta investigación, pues hubo varias fiscalías que se conformaron del 94 hasta el año 2000. Primero se sostuvo la versión del asesino único, después la acción concertada que tú recordarás, donde hubo varios tiradores, después se echan para atrás, liberan a los otros 3 personajes involucrados, entre ellos Hernán Cortés, que acaba de fallecer el año pasado. Sobre todo, secuelas de la tortura que vivió cuando fue detenido y acusado, era chofer de Luis Donaldo Colosio para algunos eventos en el noreste del país. Entonces, pues bueno, finalmente por lo menos en el 25 aniversario se logró desclasificar el expediente, esas 194,000 páginas que te cuento, y justo ahí te puedes dar cuenta en algunos apartados, porque desgraciadamente está atestado, yo creo el 90% de la investigación, como pasó con otros casos, si nos recuerdan, por ejemplo, el caso del general Salvador Cienfuegos, ¿no? Este expediente todo negro, el caso de Ayotzinapa también, donde también puedes encontrar un expediente totalmente clasificado. Bueno, vemos que a pesar de que ya se desclasificó en teoría este expediente, podemos ver algunos apartados y entendemos por qué no quieren que se conozca todo el caso completo, yo me imagino. Pues te das cuenta que el juicio se llevó a cabo de manera express y revisando las declaraciones, pues te das cuenta que realmente hubo 10 grandes irregularidades en este proceso judicial que se conformó el 94 al 2000. Y es que, bueno, sobre todo se falsearon muchísimas declaraciones. Estamos hablando de la declaración de la exnovia María Aburto, quien justamente ella revela por primera vez la historia El Caballero Águila. Y bueno, siempre se consignó esta historia, ¿no? Pero nunca nos dijeron, por ejemplo, que en las ampliaciones de declaración, pues ella se retracta y dice que fue amenazada. Su papá era militar, por ejemplo, esta fe de hechos que se levanta por primera vez y que está llena de detalles, todos los detalles que conocemos del caso, fue levantada por 10 agentes de la Policía Federal, y que bueno, cuando te das cuenta de las ampliaciones de declaración, también te das cuenta que ninguno de los 10 estuvo en el lugar de los hechos y todos dijeron que el jefe les dijo que dijera, por ejemplo, ¿no? Otro suceso importante es el de, pues siempre se habló de un segundo tirador y se descartó esta acción, ¿no? Pero cuando tú te pones a ver con muchísimo detalle, te das cuenta que el 23 de marzo del 94, y aunque se ha ficcionado bastante, podemos ver por primera vez la prueba de radisonato de sodio, la prueba de pólvora, que es decir, que acredita que en las últimas 24 horas tú disparaste un arma de fuego. Se encuentra que un exagente del CISEN, José Antonio Sánchez Ortega, pues se detuvo en el lugar de los hechos con la chamarra repleta de sangre del candidato, con pólvora en las manos, a pesar de que no tenía permiso para portar arma de fuego, y que fue liberado en las siguientes 3 horas de que fue detenido por un agente de la Policía Municipal en Tijuana, que sin él, pues finalmente ni siquiera se conocería esa parte de la historia. Y así, Jesús, nos podemos seguir con grandes sucesos e irregularidades que se conocieron y que pues ahora sostienen una versión histórica que pues es importante, por lo menos, al menos en cuestión pues histórica, ya si no penal, en un juicio penal, pues pueden ir aclarando un poco y los mexicanos pueden tener una versión que no tiene nada que ver con la versión oficial que nos retrató tanto el salinismo como la administración de Zedillo, para esclarecer rápidamente el crimen. Sí, porque de verdad ahorita que te escucho con mucha atención este tema, que les digan, ustedes digan que pasó eso y punto, este sujeto con el radisonato de sodio. En cualquier otro país, en una investigación seria, simplemente ya tendríamos a los responsables, pero aquí es el afán de crear culpables. Claro, Jesús, yo creo que contestando un poquito a tu pregunta, pues no va a haber realmente, nunca se va a conocer. Cuando me dicen quién mató a Luis Donaldo Colosio, pues yo puedo tener mis teorías. Por ejemplo, claro, yo no creo de ninguna manera en la teoría de los 180 grados y que un hombre de 21 años de repente se volvió loco y fue a matar a un candidato, ¿no? Porque Mario Aburto tenía 21 años el día que mató a Luis Donaldo Colosio, recién llegado a Estados Unidos, por cierto, de trabajar en una fábrica de madera. Entonces, pues vamos viendo todos estos sucesos y
yo puedo tener mi propia versión. Por ejemplo, yo recuerdo en el año 2017, cuando yo publiqué el libro del Luis Donaldo Colosio, y por ejemplo, el libro de Mario Aburto Martínez, publicó un libro, un perfil sobre Mario Aburto. Recuerdo mucho que me pasé al programa de Leo Zuckerman. Estuvimos hablando la media hora sobre Aburto y se me ocurre preguntarle en el noticiero en vivo cuál era su versión. Recuerdo mucho que se puso muy nervioso y dijo que lo iban a linchar por lo que iba a decir, pero que él no creía en un asesino, en la acción, digamos, él creía en la versión del asesino solitario, ¿no? Por ejemplo, eso es una anécdota que te comento, que creo que viene al caso de cómo, pues bueno, ¿no? Hay una parte de la historia que... Y hasta los medios que participaron. Hasta los medios siguen avalando hasta cierto punto. Yo puedo no creer en ella, no sé tú qué opines al respecto, sería también interesante escuchar tu opinión al respecto, pero que finalmente sigue despertando polémica y sigue dividiendo o polarizando las opiniones en los mexicanos. Yo creo que el mexicano de a pie no cree en la historia de un asesino solitario. Y por eso, pues, se han creado cuantas teorías conspirativas alrededor del caso que bien pudieran ser esclarecidas desde el 94, pero que bueno, te digo, creo que finalmente pues han servido sobre todo para el golpeteo político y no realmente con voluntad de esclarecer nada. Fíjate que en lo personal yo siempre he creído algo sobre este tema. ¿Quién tiene el poder para matar al candidato presidencial del PRI? Lo que era el PRI precisamente en esas épocas, claro, con un gobierno tan fuerte, tan vertical como el de Carlos Salinas de Gortari, y el papel que jugaba Luis Donaldo Colosio para Carlos Salinas de Gortari, para el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Pero oye, Laura, entonces, en pocas palabras, por lo que yo entiendo, a los políticos no les favorece que se conociera quién mató realmente a Luis Donaldo Colosio, ¿no? Porque ellos lo usan para su beneficio electoral. Si se sabe quién fue, pues acabó la minita de oro. Pues mira, yo creo que es un asunto sobre todo de que sí, en efecto, más que no convenirles, creo que no hacer nada, pues es ahora sí que, pues imagínate, o sea, sí, claro, exactamente. No sé si no les conviene como tal o es como el que cayó otorga y entonces lo dejo ir y entonces lo uso para mi beneficio, ¿no? Nomás que un interés personal. Yo me imagino que, por ejemplo, es que se evidencia, Jesús, todas las ineficiencias del color que le pongas tú este caso, ¿no? Claro. Desde la estructura partidista del PRI y cómo llevó a cabo la investigación, de cómo cuestionó un gobierno en turno que venía, bueno, cometiendo atropellos históricamente, después se viene la transición con Fox, y él asegura que pudiera reabrir el caso, que él sí lo va a esclarecer porque es la primera administración panista en llegar al poder, no pasa nada. Ahora vemos que Andrés Manuel pues también se posiciona, pero tampoco es que convenga a Morena que en estos momentos pase algo, ¿no? Por ejemplo, el posicionamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que todos sabemos que está estrictamente ligada a Morena, pues tampoco es casual, Jesús, que sabiendo que no va a pasar nada, te posiciones públicamente un día estratégico para cuestionar o antes de las candidaturas, perdón, pues bueno, ¿no? Para cuestionar también el papel de un partido que va a contender en las elecciones contra ti, ¿no? Entonces creo que esto se repite y se repite y se repite, y yo me imagino que se va a seguir repitiendo. Ahora, ¿qué pasa? Pues yo creo que ha habido muchos daños colaterales alrededor de esta historia. Es la parte que a mí más me interesa, en la que me parece pues más terrible, ¿no? Como lo que tiene que ver, por ejemplo, con la familia de Mario Aburto, que actualmente vive exiliada en Estados Unidos, la gente que testificó en ese entonces y fue víctima de torturas, violencia sexual, por ejemplo, familiares, mujeres directas de Mario Aburto que fueron abusadas en la entonces Procuraduría General de la República sexualmente y todavía viven con esos daños colaterales, ¿no? Por ejemplo. Las familiares de Mario Aburto abusaron sexualmente de ella en la Procuraduría General de la República, las personas que tomaron declaración en los agentes. Exactamente, de agentes ministeriales en los separos abusaron sexualmente de ellas. Está documentado por el gobierno de Estados Unidos esta historia, por ejemplo.
la historia pues de gente como Tom Cortés, de los señores Tranquilino Venegas, esta gente que fue detenida y que pues tenía cargos muy bajitos, ¿no? Guardias de seguridad del PRI local, o choferes que lo recogieron en el aeropuerto y que, bueno, han ido falleciendo víctima de las torturas a lo largo de todos estos años. Entonces yo creo que aquí los políticos pues han abusado del poder que han tenido, lo han utilizado, pero bueno, finalmente pues hay como toda esta parte de la gente de a pie, ¿no? Que sigue padeciendo como los daños colaterales de esto. Hablando precisamente de este tema, Laura, ya mencionabas al principio de esta charla el papel de la novia de Mario Aburto, una mujer con la cual entiendo tú hablaste, tú platicaste, y ella te decía cómo fue todo este proceso. ¿Ella cómo se encuentra ahorita? ¿Qué descubres tú a raíz precisamente de la charla con ella? Mira, yo ya no he tenido contacto con la gente cercana a Mario. Recuerdo que en su momento cuando escribí el libro, pues realmente tenían mucho miedo y mucho temor de platicar sobre la historia. Andaban ahí a tientas platicando todavía después de tantos años. Con quien tuve oportunidad de hablar recientemente fue con su papá, con Rubén Aburto, con el mismo Mario Aburto. He hablado pocas veces desde prisión porque no me dejan hablar con él. Entonces, pues bueno, vemos, por ejemplo, que ahora Mario Aburto se está quedando ciego. Yo no quiero enaltecer la figura de Mario, yo no quiero decir que es inocente, yo no quiero, pero sí creo que hay muchas irregularidades que continúan cometiéndose y la gente sigue pues a tientas en esta historia. ¿Cómo cuál es en el caso concreto de Mario, mi querida Laura? Claro, mira, en el caso de Mario, por ejemplo, pues ha sido trasladado en 3 ocasiones de penales, en 27 años nunca ha visto a su papá, ni a sus hermanas, ni a nadie. Actualmente Mario Aburto se está quedando ciego, ya no ve casi, víctima pues más bien pues producto de la reclusión. Entonces pues hay muchas cosas que siguen girando alrededor de esto. Por ejemplo, su papá, su familia, ¿no? Está muy enfermo, el papá de Mario tiene diabetes, su mamá también está muy enferma, papá de Mario ya no camina y así, bueno, ahí va la historia de la gente que sigue sobreviviendo al 23 de marzo del 94, pero con duras secuelas de toda esta historia. En el caso concreto del padre de Mario Aburto, Laura, ahorita que nos mencionabas que ha ido perdiendo obviamente ciertas facultades y demás, platicaste con él hace poco, por lo que me dices, ¿cómo encuentras a este personaje? ¿Cómo encuentras al papá de Mario Aburto? Mira, lo encuentro justamente muy enojado todavía. Yo creo que su discurso no ha cambiado nada en estas casi 3 décadas, ya muy, muy avejentado, don Rubén Aburto, con la misma exigencia, realmente un hombre muy obsesionado por la historia. El 23 de marzo del 94 se ha convertido casi en policía privado, ¿no? En investigador privado para tratar de esclarecer y de limpiar el nombre de su familia. Pero lo veo muy desesperado, lo veo muy desesperada la familia Aburto, justamente derivado de un amparo que se interpone el 20 de octubre del año pasado, derivado del traslado de Huimanguillo, Tabasco, donde se encontraba al penal de Guanajuato. Pues surge esta recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque durante el traslado, pues el papá de Mario Aburto denuncia que no tiene comunicación con su hijo, que se encuentra incomunicado, todavía sigue incomunicado, sabemos que nos platica, y pues dicen que no saben cuál es el estado actual de Mario. Oye, Laura, uno de los puntos también muy interesantes en torno precisamente a este libro que tú escribiste en su momento, y que ahora por lo que me dices y por lo que nos dices aquí en Revelaciones, Mario Aburto, como bien dices, sin enaltecerlo ni mucho menos, pero Mario Aburto, un chivo expiatorio con base a lo que has podido recopilar, un peón de todo esto, una persona que no sabía ni siquiera en lo que se estaba involucrando. ¿Cómo definimos el perfil de Mario Aburto? Y yo me imagino que es un poco lo que dices al final, como una persona que no sabía en lo que se metía. No creo en la historia del chivo expiatorio, porque creo que es muy obvio que el balazo en la cabeza lo dio, pero yo no creo en la historia que lo hizo solo, no creo en la historia que un día se volvió loco, creo que el perfil va por ahí. Tampoco creo en la historia de un joven con borderline que un día enloqueció y con todos los elementos a la mano, compró una pistola, burló a la Guardia Presidencial. Eso me parece muy difícil de creer y tal vez estoy abonando a las teorías de conspiración, pero no lo creo, Jesús. Sí, es que más que nada la teoría de la conspiración a mí me llama mucho la atención precisamente, como bien señalas, una persona que recuerdo diversos videos que publicaron
y en donde lo veíamos, pues él ensimismado en un discurso, en no querer dar más declaraciones, y cómo se fue dando incluso esta declaración tan fuerte que da a conocer uno de los responsables precisamente de derechos humanos, en donde dice que lo estaban hasta torturando por parte de la Procuraduría. Sanchola, claro, primer procurador de derechos humanos en un estado. En México, él decía que vio como lo envolvieron en un colchón, bueno, cosas espantosas, ¿no? Que cuenta José Luis todavía a la fecha. Oye, finalmente, Laura, y agradeciéndote por supuesto estos minutos, el caso Colosio evidencia precisamente la podredumbre de una impartición de justicia en México, del interés político sobre el interés de la justicia. ¿En dónde ubicamos este caso Colosio? Híjole, por supuesto que sí, evidencia que las verdades históricas tienen toda una vida en nuestro país y se van replicando administración con administración, pero también dan cuenta del contubernio entre el poder político y el poder investigador y el poder judicial en México. Una maquinaria que desde que se conforman las investigaciones, desde que se lleva la justicia, bueno, posteriormente a ello, todas estas irregularidades que se cometieron en los procesos del 94 al 2000 y que se siguen cometiendo actualmente para seguir encubriendo la historia, o al menos que no conozcamos detalles, pues revelan el contubernio de todas esas instancias de gobierno. No es posible señalar solamente al gobierno federal, a un partido político, al PRI, sino a toda una estructura que a lo largo de los años sigue pues sosteniendo una versión histórica que es insostenible, o tratando de sostener una versión histórica que es insostenible. Laura Sánchez, usted la acaba de escuchar aquí en Revelaciones, una de las mejores periodistas de investigación que está y conoce a fondo todo lo relacionado con el caso Colosio. Laura, yo te quiero agradecer muchísimo estos minutos para Revelaciones en esta fecha, oye. No, hombre, Jesús, muchísimas gracias, colega, te agradezco muchísimo el espacio y que te interese todavía seguir platicando sobre un tema que para muchos, pues ya, a mí a veces me dicen, ¿por qué sigues abordando esa historia si es muy vieja y a nadie le importa? Yo creo que es una historia que nos sigue ejemplificando mucho de la pobredumbre que hay actualmente en este país. Sobre todo porque hay tantos inocentes que están padeciendo por ella, ¿no? Por supuesto. A casi 3 décadas de esta historia, pues siguen ahí tratando de limpiar su nombre. Laura, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, Jesús.